Armenia se está convirtiendo en un nuevo punto caliente mundial en los últimos tiempos. Trump dice que quiere robar territorio aquí. Turquía afirma que quiere expandir el turquismo hacia el este. Rusia ha sido excluida de las negociaciones geopolíticas. Europa la está halagando constantemente. E Irán se opone rotundamente a esta división de Armenia por las potencias. ¿Por qué es tan importante Armenia, que casi todas las potencias mundiales anhelan poseerla? ¿Por qué su destino es tan trágico, prolongando más de 1000 años de humillación étnica hasta hoy? ¿Cuál será su futuro? ¿Y por qué termina la creación de todo el nuevo orden en el Medio Oriente? En respuesta a los espectadores, profundizaremos en Armenia para analizar este tablero de grandes potencias en el epicentro de la tormenta del Medio Oriente. En videos anteriores aprendimos que los tres países de la Caucasia Meridional, Azerbaiyán, Georgia y Armenia, han sido desde la antigüedad el punto de encuentro de los imperios otomano, persa y ruso, que corresponden hoy a Turquía, Irán y Rusia. Por lo tanto, se puede anticipar el destino de los países y pueblos que se encuentran en una posición tan incómoda. Muchas veces, lo que sucede ahora no es diferente de lo que pasó en el pasado. Todo será historia mañana. Armenia se originó en el año 860 después de Cristo, como una potencia militar capaz de resistir a Asiria, pero en milenios de desarrollo fue conquistada por el Imperio Persa y el Imperio de Alejandro Magno, y luego dividida entre los otomanos y los persas como una zona de amortiguación estratégica. Este pueblo sufrió múltiples opresiones étnicas, masacres y dispersiones, y la última masacre tuvo lugar hace apenas 100 años, alrededor de 1920, perpetrada por la actual Turquía. Los otomanos argumentaron entonces que los armenios colaboraban con Rusia. Esta masacre forjó el odio sangriento entre armenios y turcos actuales, y también provocó indirectamente las guerras a muerte entre Armenia y Turquía, Azerbaiyán y la civilización turca. Esa masacre causó la muerte de 15 millones de armenios. El 90% de la población armenia en el Imperio Otomano en ese momento, siendo el primer genocidio moderno registrado y confirmado. Lamentablemente, los armenios no son judíos. Nadie reza por ellos. No tienen un muro de lamentaciones que les pertenezca. En milenios de opresión étnica, los armenios desarrollaron un espíritu nacional llamado la fe es más importante que la vida, que siempre ha cohesionado al pueblo y lo ha mantenido de desaparecer en la corriente histórica. Esto es muy importante, ya que lo usaremos más tarde al analizar la geopolítica. Otro punto crucial en el desarrollo étnico de Armenia es el primer país cristiano del mundo, 12 años antes que el Imperio Romano. Esta fe cristiana creó una oposición fundamental entre Armenia y el zoroastrismo persa y el Islam del Medio Oriente, pero nunca fueron asimilados por las religiones de estos grandes imperios. Esforzándose constantemente por preservar la civilización cristiana, un giro ocurrió en 1828, justo después de la guerra entre Rusia y Persia. En este episodio mencionamos que esta guerra causó la división de Azerbaiyán en una mitad pasó al Imperio Ruso, la otra quedó en Persia. De mismo modo, el Armenia Oriental fue cedido por Persia al Imperio Ruso. Rusia, que se autoproclama la Tercera Roma y la auténtica cristiandad, al ver a Armenia como un pequeño hermano de la misma fe, comenzó a promover políticas de protección a los cristianos, atrayendo a una gran cantidad de armenios a migrar hacia el este. Algunos amigos podrían preguntar, ¿qué es la Armenia Oriental? ¿Y dónde está la Armenia Occidental? El Armenia Oriental es el actual país de Armenia. El Armenia Occidental, como mencionamos antes, está en el territorio actual de Turquía. Fue precisamente la política rusa de protección a los cristianos lo que hizo que los armenios en el Imperio Otomano Turki la anhelaran, provocando directamente el genocidio por parte de los otomanos. El turquismo es algo aterrador, más extremo que las ambiciones territoriales y las políticas étnicas de Rusia, de lo que hablaremos con más detalle. Luego, en estas circunstancias, se formó toda la geopolítica moderna de la Caucasia Meridional. Armenia es prorrusa
y antiturca, con una percepción neutral hacia Irán. Azerbaiyán anhela la unificación étnica con la región azerbaiyana de Irán. Estuvo subordinado a la Unión Soviética y en los últimos 30 años comenzó a seguir a Turquía como nuevo líder, usando el turquismo para oprimir a Armenia junto con Turquía. Entonces, con la Unión Soviética y Rusia como protectoras, ¿Armenia pudo alzar la cabeza? La respuesta es no. Rusia adoptó métodos pragmáticos para gobernar a las minorías. Primero, en 1928, Stalin continuó la política del Imperio ruso al asignar Nagorno-Karabaj, tierra armenia, a Azerbaiyán. Segundo, solo entregó a Armenia una parte de la cadena de producción, la química electrónica, lo que hizo que su estructura industrial fuera monocroma y dependiera totalmente de la cadena de suministro superior de la Unión Soviética. Esto generó dos problemas centrales para Armenia. Primero, este pequeño país sin salida al mar, al perder el apoyo industrial después de la disolución de la Unión Soviética, experimentó una crisis económica grave. Los otros dos pequeños países, Georgia y Azerbaiyán, tienen salida al mar, y Azerbaiyán fue un centro petrolero soviético, por lo que vivieron bien, mientras que Armenia se volvió pobre y la población sufría. Segundo, las políticas soviéticas crearon una situación de yo dentro de ti, tú dentro de mí entre los territorios de Azerbaiyán y Armenia, con múltiples exclaves y corredores. Es una práctica común de la Unión Soviética y Occidente crear este tipo de exclaves mutuas en repúblicas o imperios coloniales, desde Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán, en Asia Central, hasta el Medio Oriente, África y América del Sur. Si miramos un mapa mundial claro, veremos que los territorios de muchos países están entremezclados. Y detrás de cada territorio perturbado hay un detonante para guerras entre países de la región, y millones de vidas enterradas bajo esas líneas fronterizas. Volviendo a Armenia, los exclaves mutuos entre Armenia y Azerbaiyán crearon muchos corredores clave, es decir, pasajes que separan el acceso a sus propios exclaves, por ejemplo, el corredor de Lachin, que conecta Nagorno-Karabaj con Armenia, y el corredor de Zangezur, que Trump ha estado pidiendo alquilar en las últimas conversaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán. Este corredor de Zangezur es crucial en realidad. Originalmente pertenecía a Azerbaiyán, pero fue asignado a Armenia por la antigua Unión Soviética. ¿Qué tan importante es? Si Azerbaiyán lo obtiene, podrá conectarse con Turquía, convirtiéndose en el país que controla la arteria vital del Cáucaso meridional. La influencia de Armenia en esta región se verá drásticamente reducida, y Turquía será la mayor ganadora. En defensa, podrá controlar los pasos del Mar Caspio y el Mar Negro, cobrando protección a todos los países que pasen por aquí hacia Europa o Asia Central. En ataque, podrá proyectar el turquismo hacia el este, hasta Asia Central, ejerciendo una fuerte influencia sobre los vecinos al otro lado del Mar Caspio. Además, Azerbaiyán con el corredor de Zangezur cortará completamente la conexión entre Rusia e Irán. Podrá unirse al sur con países suníes como Siria y Pakistán para bloquear a Irán, y al norte, repeler a Rusia del Mar Caspio. Podría decirse que aquí estará el factor decisivo para que Turquía se convierta en el líder del Medio Oriente. Una vez logrado, será el actor clave entre la expansión de la OTAN y nuestra franja y ruta, incluso en su revitalización del poder turco, comparable a la ciudad de un príncipe en la rebelión de los 3 feudatarios de China. Por eso decimos que Trump es un idiota narcisista. ENUNA ha estado usando el problema kurdo para presionar a Turquía durante años, basándose en rigurosos análisis de relaciones internacionales. Pero él, como un elefante tonto que entra en una habitación, rompió los delicados jarrones de la habitación, disolvió directamente las fuerzas del Partido de los Trabajadores Kurdos, dio a Turquía una enorme oportunidad y empujó al mundo hacia un futuro caótico y descontrolado. En el actual problema del corredor de Zangezur en Armenia, los países han mostrado diferentes posiciones. Primero, Estados Unidos. Trump dijo ayer que quiere alquilar el corredor de Zangezur por 100 años para aliviar las tensiones geopolíticas.
al igual que quiso con territorios de Ucrania y Groenlandia. Pero personalmente creo que esta idea de apropiarse de cada núcleo geopolítico para eje.u.e es un ataque de narcisismo. Cosas que E.U.N o logró en su apogeo, dependiendo más bien de bases militares como segunda opción. ¿Creen que Trump es capaz? Probablemente. Al final, todo el mundo lo tratará como a un niño, como predijimos cuando asumió el cargo. Luego, Turquía y Azerbaiyán, sin duda, apoyan activamente y promueven esto. Luego, Irán, no importa cuánto los presentadores de los medios digan que ha ganado una gran victoria. Desde una perspectiva real, no tiene fundamento. El mes pasado, el presidente iraní Raisi visitó Azerbaiyán, mostró amistad entre los dos países, firmó acuerdos y al cabo de poco, Azerbaiyán y Turquía le dieron una bofetada. Turquía, por un lado, condenó públicamente a Israel, mostrando una actitud de limpiar a los judíos por el mundo musulmán. Y por otro, permitió que Azerbaiyán brindara ayuda militar a Israel. Además, el 40% del petróleo de Israel proviene de Azerbaiyán, y este último recibe armas avanzadas de Israel desde hace mucho. Cualquiera puede ver esto, pero Irán sigue tapándose los ojos y los oídos ahora, apenas un mes después de anunciar amistad. Se encuentra con tropas en su frontera y comienza a oponerse rotundamente a que Zangezur pertenezca a Azerbaiyán. Realmente no sé qué decir para Israel. Hay una contradicción. Por un lado, la excesiva ambición de Turquía finalmente la convertirá en un nuevo enemigo que llenará el vacío de Rusia y se opondrá a Israel en el Medio Oriente. Y con el control de Azerbaiyán, Turquía maneja la arteria energética de Israel y las dos salidas al mar Mediterráneo y mar Caspio, con una fuerza que no compara con Irán. Pero el problema clave de Israel ahora es debilitar a Irán, cortar su ruta terrestre hacia Rusia al norte, y alentar el separatismo en las provincias azerbaiyanas de Irán. En términos más amplios, también busca colaborar con Estados Unidos para presionar a Rusia y afectar la franja y ruta de China. En estas circunstancias, colaborar con Turquía es la mejor opción para Israel. Hacer que Turquía se fortalezca en el Medio Oriente, derribar a Irán y Rusia. Luego, alentar su ambición de expandir el panturquismo en Asia Central. En resumen, por ahora, los beneficios superan los riesgos. Para China, nuestra posición es clara en la estabilidad de la franja y ruta es nuestro objetivo central. Actualmente, nuestra proyección político-militar se centra en la geopolítica del Asia-Pacífico, donde decidiremos el destino con Estados Unidos. La resolución pacífica del corredor de Zangezur en Armenia a corto plazo es beneficiosa para nuestra franja y ruta. A mediano plazo, un país con tanta ambición y habilidad para equilibrar fuerzas como Turquía nunca se inclinará completamente hacia Estados Unidos, sufriendo el destino del perro cazador. Es sacrificado después de cazar el conejo. Turquía ya pasó por esto durante la Guerra Fría, y ahora no lo repetirá. A largo plazo, la llamada penetración del panturquismo en Asia Central y su intento de tocar nuestra esfera de influencia son insignificantes en el contexto más amplio del ascenso económico y militar de China dentro de 10 años. Nuestra nueva flota podrá arribar al Océano Índico y el Golfo Pérsico, y nuestras inversiones cubrirán cada rincón de Asia Central. Entonces, desde la perspectiva de la fuerza, un simple movimiento político de Turquía no podrá aprovecharse de nosotros. Por lo tanto, por ahora, priorizamos la estabilidad y evitamos desatar problemas étnicos en Asia Central y la Caucasia Meridional. Para Rusia, es la parte más apurada. Ni siquiera fue invitada a las conversaciones de paz en Abu Dhabi. Originalmente, el grupo de Minsk, compuesto por Rusia, Francia y Estados Unidos, manejaba estos asuntos geopolíticos, pero ahora está virtualmente muerto, reemplazado por las mediaciones y propuestas altisonantes de Europa. Europa quiere aprovechar el resentimiento antiturco de Armenia para meterse
y obtener sus cuotas. Por un lado, la Unión Europea promete invertir 2.500 millones de euros para atraer a Armenia, usando la bandera de la Hermandad Cristiana. Por otro lado, Rusia se retira. Tristemente, incluso la base militar rusa, en Armenia, enfrenta grandes presiones. Recordemos que esta base es el último punto de apoyo de Rusia en el Cáucaso Meridional y el Medio Oriente, y su destino depende, en cierta medida, de la propia determinación de los armenios. Al comienzo del video, mencionamos que los armenios han sobrevivido milenios de humillaciones gracias a su espíritu nacional de la fe es más importante que la vida. Este espíritu llevó a los armenios a resistir fuertemente en 1988 las medidas soviéticas de desmilitarización en Nagorno-Karabaj. Incluso hubo represalias por parte de la policía soviética, lo que generó un efecto mariposa que contribuyó indirectamente a la disolución de la Unión Soviética. Hoy, la política de apaciguamiento del gobierno de Pashinyan en Armenia, incluyendo la decisión de eliminar referencias a Karabaj de la Constitución para suavizar la política hacia Azerbaiyán, es considerada por la población como una traición, desencadenando protestas violentas. Esto es interesante. Usualmente escuchamos hablar de traidores a la patria protestando por democracia y libertad, pero los armenios son verdaderos patriotas que se levantan para luchar. Con esta energía, sin importar el desenlace, personalmente los animo. Por lo tanto, el futuro podría desarrollarse de varias maneras. 1. Turquía y Azerbaiyán ganan completamente, obteniendo el corredor de Zangezur sin costo. Personalmente, creo que la enemistad histórica entre Armenia y ellos hace que esto sea poco probable. Donald Trump logra alquilar el corredor de Zangezur por 100 años. Si sucede, haré una transmisión en vivo bebiendo Duji jugo de soja fermentado. 3. Con Europa como mediador y el cristianismo como nexo, se logra una paz no totalmente controlada por Turquía y Azerbaiyán. Personalmente, creo que esta es la más probable en 4. Los armenios derrocan al presidente apaciguador. Rusia apoya en secreto, y la geopolítica se convierte en un caos. Esta también es muy probable. Cualquiera de las dos últimas posibilidades sería un resultado aceptable y no malo para China. El problema armenio es solo el comienzo de los grandes cambios en el Medio Oriente. Sin importar su desarrollo, marca el fin de la era de Rusia e Irán aquí. En el nuevo orden, ya sea el ascenso de Turquía o la expansión de Hezbollah, surgirá un nuevo equilibrio contra Israel y Estados Unidos. Vamos a darle un funeral digno a la Gran Rusia. Si no puede resistir, acelere su mirada hacia el estanel. Socio chino siempre estará esperando en el noreste y hacia central. Gracias por ver y bienvenidos a dejar comentarios. Por favor sigan y den me gusta. Nos vemos en el próximo episodio.